Buenos días. Bueno, Dios les bendiga. Señor, gracias por esta mañana, gracias por todo lo que has estado vertiendo en nuestros corazones. Y te pido que sea tu consejo en nuestra mente, Señor, para transformación, que tu palabra no vuelva a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén y amén. Está bien si quitamos la música, está bien. Gracias. No sé si es si no hay nadie, gracias, así. Bueno, creo que me invitaron, siendo muy específico, para compartir algo que, bueno, hace algunos meses enseñé en la iglesia, junto con mi esposa. Bueno, aquí mi hermano Álvaro es parte de nuestra comunidad cristiana, y se llama Iglesia de Cambio. Entonces ahorita están allá, ya aterrizando más bien el servicio, y gracias por la invitación, ¿verdad? No sé cuándo fue, hace algunas semanas Kevin me pidió, porque algunas de las personas que están acá creo que fueron expuestas por sugerencia de Alvarito, y que podía ser de mucha bendición para ustedes. Entonces, no, creo que voy a tratar de ser breve. Igual esto está online para todos ustedes, y le llamé a esa serie No sea cochino, ¿verdad? Por alrededor de, no sé, desde el 2018, junto con mi esposa asumimos la responsabilidad de pastorear la iglesia, aunque hemos estado ahí por casi 30 años. Y he hablado en algunos momentos, pero como pastor general nunca había hablado acerca de temas de finanzas personalmente, ni del dar, ni de la generosidad, aunque practicamos la generosidad. Es una iglesia muy generosa. Le decimos que es chiquita pero matona, súper misionera. Pero yo creo que ha sido uno de los grandes temas que más han herido a las personas, que más han golpeado por malas administraciones, malos corazones, falta de confianza, falta de transparencia, donde no hay como outsourcing o una buena estructura financiera, y eso ha hecho que en la calle se hablen, creo que algunas cosas, que algunas son verdad, pero por un evento en algunos lugares han generalizado hacia toda la iglesia. Y entonces hay gente que cuando yo pienso en esto, ¿verdad? Yo recuerdo estar en una encerrona con mi equipo pastoral, le digo, hey, quiero ponerle hacia la serie de febrero, no sea cochino, pero no sé si suena muy golpeado, ¿verdad? Entonces todo el cuerpo pastoral que yo tengo, que servimos juntos, me dijo, no, ¿verdad? Que se llame así a la gente, hay que hablarle de frente, ¿verdad? Pero era equilibrado, no sea cochino con Dios, no sea cochino con la gente, y no sea cochino con usted mismo, ¿sí? Entonces, hoy voy a hablar de la segunda parte de no sea cochino con Dios, partiendo de una premisa: todo es de Dios. Sí, esa es la premisa, y no puedo tal vez detenerme ahí, pero todo lo que damos es porque Dios nos lo dio a nosotros primero. Entonces, vamos a ver. Le titulé a este mensaje, Te quiero a ti. Estaba viendo qué versículos, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, pensé en ¿verdad? Con gusto, dijo Pablo, me desgastaré por ustedes y también gastaré, dice, todo lo que tengo. Pero escudriñando un poquito más y el mismo pasaje, y mientras reflexionaba sobre la posibilidad de predicar del diezmo, porque la gente siempre dice, van a predicar del diezmo, entonces nos van a turuzar, ¿verdad? Perdón algunas expresiones que yo uso, son muy ticas, ¿verdad? Pero no son irreverentes. Pero llegué a este pasaje. Dice, ahora voy a visitarlos, ¿por cuántas veces ya? Dice tercera vez. Y dice, y no les seré una carga. Ojo ahí. Pablo dice, no les voy a hacer una carga, porque no
busco lo que ustedes tienen. No me interesa lo que ustedes tienen. O sea, lo que los busco es a ustedes mismos. Por eso se llama Te quiero a ti, y una de las cosas que practicamos en la iglesia es que casi el 100% de todo el cuerpo pastoral somos bivocacionales, tenemos nuestros trabajos, ¿verdad? Porque no queremos ser una carga para la iglesia, más bien apoyar a la comunidad cristiana, ¿verdad? Desde nuestros trabajos, desde nuestras profesiones. Y esto me hizo muchísimo sentido, ¿verdad? Para enseñarle a la gente, porque a veces la mentalidad de la calle es: ahí son unos ladrones, el pastor tiene mi dinero, ¿verdad? Y yo soy hijo de pastor y sé lo que es estar en el cole, ¿verdad? Un colegio cristiano, y escuchar a más de uno, ¿verdad? Y ahí van mis diezmos, ¿verdad? Cuando me veían en las Olimpo, ¿verdad? Porque ni eran Reebok, ni eran Nike, no eran marcas así, ¿verdad? Ahí van mis diezmos, ¿verdad? Y esas es de las cosas que uno vivía como hijo de pastor en algún momento. Gente muy cruel, gente muy ingrata, que no entienden, ¿verdad? Que el obrero también es digno de su salario. Si no, nadie trabaja, ¿verdad? Pero el que no trabaja, que no coma. Entonces, yo quiero compartir esto con un espíritu correcto, ¿verdad? Con el espíritu correcto de decir qué podemos aprender de esto y no pelear, porque una de las cosas que más veo en las discusiones es la gente peleando por esta palabra, diezmo. Hay agarronazos en las redes sociales, hay gente predicando, hay posiciones, y al final lo que yo siempre he visto es que la intención es no dar. Es no dar, ¿verdad? O dar menos y menos y menos, y lo que yo veo es egoísmo, ¿verdad? Entonces, no busco lo tuyo, sino a ti. Lo que quiero es como que edificar, ¿verdad? Y alguna gente y para mí el diezmo, o sea, viendo la Biblia, para mí el diezmo es simplemente el kinder del dar, ¿verdad? Esas cosas que uno va aprendiendo en el camino. Entonces, vamos a echar un vistazo rápidamente para tener una comprensión de lo que dicen los dos testamentos. Voy a de verdad procurar ser breve con esto para llegar al final, que es la parte creo que más importante. Entonces en el Nuevo Testamento aparece Abraham, ¿verdad? Para ir a rescatar a Lot, que había sido secuestrado. Y va con 300 personas, ¿verdad? A batallar, recuperan un botín que había sido saqueado de Sodoma, si no mal recuerdo. Y entonces después de eso, mientras van caminando, sale al encuentro de ellos un sacerdote, el famoso Melquisedec. Y dice este pasaje en Génesis 14:20, dice: y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti, ¿verdad? Eso es lo que dice Melquisedec. Dice luego a Abraham, ¿verdad? No había sido cambiado el nombre todavía. Dice: dio a Melquisedec una 10ª parte de ¿qué? De todos los bienes. Viene y recupera, ¿verdad? Entonces ahí todavía no habían, como decir, ningún mandamiento que pidieras hacer estas cosas, y tampoco Abraham lo hace de tal manera que, ¿verdad? Voy a hacer este acto para que Dios haga. Usualmente eso lo manejan, ¿verdad? En algunos lugares, dé para que Dios le dé. Aquí no está eso, es Dios ya hizo, Dios ya peleó, Dios ya te bendijo. Dice: y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos. Eso fue pre o post dar el diezmo. Fue pre. Muy bien. Entonces, esta parte es interesante, ¿verdad? Porque este es el primer encuentro que encontramos, ¿verdad? Que el dador del diezmo no es pagándole a Dios para impulsar a Dios a actuar. Mantenga eso en mente, por favor. Creo que esto es importante. El otro es Jacob, ¿verdad? Jacob, ¿quién era? De Abraham. El nieto. Digan conmigo, Jacob era el nieto.
Jacob era el nieto, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo aparece otra vez. Tiene unos sueños, ¿verdad? Donde Dios prometía estar con él, darle la gran tierra, muchos descendientes. Esto está en Génesis 28, ¿verdad? Y entonces Jacob responde de la siguiente manera. Dice, y yo le daré a Dios. ¿Cuánto? Dígalo sin miedo, o sea, dígalo sin miedo. O sea, una décima parte, ¿de qué? Otra vez, vea el sentido, porfa. O sea, yo voy a dar de lo que él me dé. Manda la parada, ¿verdad? O sea, yo voy a dar lo que él me da. De ahí voy a dar. O sea, usted y yo no podemos generar. Usted y yo no podemos producir si él no permite que yo produzca. Eso es lo que está aquí reflejado. O sea, él reconoce que lo que tiene es un regalo de Dios. Lo que está en mis manos es un regalo, es de Dios. Por tanto, el diezmo no es realmente algo que yo haya producido. Hay gente que dice, ay, pelea con esto. Yo no vengo aquí a pelear con usted, ni aquí vengo a convencerlo. Eso lo convence a uno el Espíritu Santo. Si yo soy egoísta, dice que Él convence de pecado, justicia y juicio, ¿verdad? Mi intención no es esto, sino tratar de traer luz y un esquema, pero Dios nos da cosas pensando que lo vamos a manejar para su gloria. Dice, te quedas con él, ¿verdad? Jacob dice, yo te voy a dar 10. Y Dios, yo creo que Dios confía en que Jacob va a usar el 90% para su gloria. El otro caso es el famoso Moiso, ¿verdad? Dirían en Desampa. Entonces Moisés es otro de los personajes. Aquí lo interesante es que ya hay ley. Entonces estos pasajes son un poco más densos. Leámoslos de manera rápida. Dice, la décima parte de los productos de la tierra, ya sea el grano de los campos o fruto de los árboles, dice, le pertenece al Señor. ¿Y qué? ¿Y debe qué? Ser apartada. Es santa para el Señor, apartado, diferente. Si deseas volver a comprar esa décima parte del grano de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo, ¿sí? Dice, es santo para el Señor, ¿verdad? Entonces aquí ya se hace ley, ¿verdad? Se hace algo explícito con respecto a esto del producto del campo, el producto de los árboles, de los rebaños y las ovejas. Ahora vamos a otro pasaje, ¿verdad? Dice aquí, deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo a un lugar de adoración designado, ¿ok? El lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Entienda el dar con la honra, ¿verdad? Y adoración. Dice, cómelo allí. Qué interesante. Cómelo en su presencia, o sea, disfrútelo. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Dice, esta práctica, ojo ahí, está en negrito, ¿verdad? Dice, te enseñará. ¿Qué va a ser la práctica de dar, de apartar? Me va a enseñar a, diga conmigo, temer. Esto me enseña a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado, dice, te quede lejos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, venda esa parte de las cosechas, lleve el dinero en una bolsa, ¿verdad? Póngalo ahí o lo guarda en el banco y después hace el simpe, ¿verdad? Dice, y dirígete al lugar que el Señor ha elegido. Entonces, cuando llegues, ojo, vean qué lindo. Dice, podrás usar el dinero para comprar cualquier cosa, clase de alimento que desees. Ganado, ovejas, cabras, vino, sidra. Luego comerás. ¿Qué vas a hacer con lo que compres? Comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios. Y esa es la fiesta de la alegría. El dar es una fiesta. Sí, era para compartir también. No solo es para que usted quede y se le salgan, ¿verdad? La pizza por los ojos. También lo que Dios te ha permitido es para celebrar. Dice, y celebrarás con todos los de tu casa.
No descuides a los pastores, a los levitas de tu ciudad. Porque ellos no, les fue hueso, todos tuvieron tierra de herencia menos ellos. Entonces, aquí es donde aparece la figura, ¿verdad?, de la tribu de Leví. Al final de cada tercer año, dice, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo ahí. Dáselo ¿a quién? A los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación, ¿sí?, de tierra como los demás. Y también, no solo vas a pensar en los líderes espirituales, vas a pensar en los venezolanos que están pasando el país. ¿Sí? Dice en los extranjeros, dice en los huérfanos y las viudas. Ven que es unas poblaciones vulnerables. Dice para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios, ¿qué va a pasar? Entonces, eso no es Dios te bendecirá, dice después, en Dios te va a bendecir en todo tu trabajo. Entonces, observaciones rápidas, observaciones. Esto es como una enseñanza, ¿está bien? Lo primero que yo veo es que el diezmo o esta práctica de ser generoso es una expresión de gozo y de inmensa gratitud. O sea, eso es lo que yo veo ahí, ¿verdad? Pregunta, ¿Dios necesitaba el diezmo? No, vean que es como una excusa para que se reúnan, celebren, compartan. Sí, ¿cuál es la bronca? Que muchas veces las iglesias locales todo es para adentro. Esa es la bronca. O piden para algo y no se ve. Y entonces eso genera desconfianza. Queremos que confíen, pero desconfían porque les dijimos, vamos a hacer esto y no lo hicimos. Aquí una llamada de atención para nosotros, ¿sí?, o las personas que administran eso, ¿verdad? En mi caso yo no me corresponde, yo soy pastor general y ni un colón cuento en la iglesia, ¿me va a entender? No, yo tengo mi trabajo, ¿verdad?, mi otro trabajo, ¿verdad? Y hay un board y hay quien se encarga de esas áreas, ¿verdad? Entonces es una expresión de gozo, hay gratitud. ¿Cuántos están felices cuando llega el 15 o el 31? Más o menos. Sí. Es lindo. Sí, Dios me dio vida, trabajé y capitalicé. Hay resultado. O yo soy feliz cuando veo mi agenda llena de pacientes, ¿sí? Y cuando me buscan o para hacer una consultoría o me contrata una empresa, yo soy feliz, veo la bendición del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, Alvarito sabe, yo tengo que estar publicando y hay campo hasta. Ahorita la agenda, mira, para pacientes están sacando en junio porque 2 meses de antelación se llena el trabajo. Pero eso es por bendiga, porque a él sí, a mí no. Sea generoso. De todas las maneras que estoy expresando en esta mañana, ¿verdad? Entonces la otra observación que hago es que el diezmo vemos que es un medio para aprender a temer a Dios. Temo a Dios. Es como decir, reverencio tanto a Dios que entiendo que Él es el dueño de todas las cosas y que ay de mí si yo me siento dueño de esto que Él ha puesto en mis manos. No soy dueño, yo soy un mayordomo, soy un administrador, nada es mío, todo es de Él. La tercera cosa es como un recurso para sustentar, sostener y apoyar a la iglesia, a los que ministran y sirven al Señor. Eso está ahí, lo van a ver, es una de las maneras, va a ser consumido, pero hay gente que Dios ha apartado, Dios ha llamado, eso también es bíblico. No puedo quitarlo ahí. La bronca es cuando hay abusos de esos en quienes llega el recurso y no vemos justicia. Pero la gente solo habla, escuche, lo que a mí me da rabia es la gente que habla solo de las iglesias grandotas, y esos se roban. Pero vaya al campo, vaya a las iglesias rurales, vaya a ver si usted se puede comer a ese pastorcito que anda sembrando, que anda sin zapatos. Todo el mundo habla, pero no van a la mayoría de iglesias no viven eso de lo que la gente se jacta de las grandes iglesias en Colombia, en Estados Unidos, en El Salvador, en Costa Rica. Hablan pura esta fruta. ¿Ves? No se lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? ¿Hablan qué? Papaya.
Pregunta, ¿ha usted hablado papaya? ¿Seré yo maestro? ¿Ah? Entonces tiran y tiran, pero entonces vaya y apoya al pastor que no tiene. La otra observación es que fue diseñado para sustentar a grupos indefensos. Entonces ahí donde las iglesias tenemos que tener la responsabilidad de tener un fondo para gente indefensa. ¿Sí? O apoyamos una fundación, o apoyamos un hogar, o le damos a Roble Alto, o le damos a, ¿verdad?, a Obras del Espíritu Santo para lo que están haciendo. O sea, hacemos algo, o hacemos cenas, o tomamos niños, apoyamos un comedor infantil, pero hacemos cosas para las personas. ¿Sí? La otra, y creo que la última, es que veo una promesa de bendición para los que son fieles en dar. Decía la escritura, entonces el Señor, tu Dios, dice, te bendecirá en todo, ¿qué? En todo tu trabajo. Muy bien, entonces recuerden dos cosas rápidamente. La primera es que la forma, ¿verdad? Porque una de las preguntas que yo hice en la primera parte de esta serie fue, ¿a quién doy? ¿A Dios o a la iglesia? Usted da a los dos. O sea, se da a los dos. A Dios con tu actitud y das a la iglesia, ¿verdad? Y se espera que si somos una familia, somos familia, saluda al hermano, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esas expresiones? Saluda al hermano. El que está al frente suyo es su hermano. Pregunta, ¿yo soy su hermano? Usted no sabe, se supone. ¿Cuántos son aquí familia? ¿Cuántos aman su comunidad cristiana? ¿Aman este lugar? Bien, entre todos lo están embelleciendo, entre todos lo están levantando. Yo conocí el de Tres Ríos, ¿verdad? Cuando estaban allá, ahora aquí está muy bonito, ¿verdad? Entonces, obviamente va a haber que sufragar las responsabilidades, ¿verdad? La corriente, que los aires acondicionados, ¿verdad? Que hay que sufragar, que hay que dar ofrendas, que hay que pagar los recibos, que hay que tener internet, que hay que asegurar a los pastores, que tienen que estar bien. Pucha, es un montón de cosas, entonces uno tiene que ser consciente de esas cosas. Si somos familia, yo recuerdo a mi papá, ¿verdad? Mi primer salario de una vez me lo hizo quitado. Yo tenía 12 años. Sí, y me sentó lo que me gané en la semana y empezó a repartirlo, ¿verdad? Para Dios, para su mamá, para mí, esto es para la casa, esto es para el recibo del agua, ¿verdad? Y estos son los pases para esta semana, que le vaya muy bien, ¿verdad? Entonces, pero mi primer salario me enseñó a dar, después yo no tengo problema para dar, porque me enseñaron desde niño. La gente que viene vieja ya, ¿verdad?, golpeada del mundo y que todo, ¿verdad?, todo es de ellos, tienen una mentalidad, hay que renovar ese pensamiento y va a tomar tiempo. No es que no son salvos, no es que no son salvos, pero va a requerir tiempo, ¿verdad?, porque son devotos a la Virgen del Codo. ¿Sí? Entonces, una de las maneras, una de las formas de mayordomía es que eran dados a Dios, entregado a las personas. Es lo que yo estoy, a las personas encargadas. Así se funciona. Y ahora lo vimos en el acto, vamos a levantar, y la gente pasa y usted confía que va a haber buena administración, pero aquí se está dando un lugar. ¿Sí? Y se ve, ¿verdad? Se ve que está sucediendo cosas. Pero vamos a ver, Dios no puede ser enriquecido por nosotros. Usted no puede hacer absolutamente nada con respecto a esto, ¿verdad? Dios no tiene necesidades, no hay una necesidad que lo que yo voy a dar, ya le di a Dios, Señor, quédate satisfecho. Dios a usted no lo necesita, entiéndame. Dios no lo necesita ni los recursos, somos nosotros los que necesitamos despojarnos para aprender que somos capaces de no volvernos egoístas, codiciosos, ambiciosos. ¿Sí? Pero Dios puede ser honrado en la manera en que nos tratamos, en que tratamos, ¿verdad?, este lugar. Usted es el templo, pero este lugar donde nos reunimos y obviamente y queremos tenerlo acondicionado para que más personas vengan a Cristo. ¿Sí? Y la otra cosa es que Dios, lo que yo veo es que Dios siempre honra a los que dan. O sea, eso lo vas a ver en la palabra. Hay dos historias más, no me puedo detener en ellas, son amplias. Son la de Aarón, ahí está bueno, yo pasé la presentación, Kevin la tiene, es un PDF, lo pueden tener cualquier persona, ¿verdad?
la historia de Aarón y la de Ezequías, y al final el resumen de esto es prácticamente acerca de que los diezmos, ¿verdad? Hay una parte que es especialmente para los levitas, y eso es como el panorama general del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, ¿ok? En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús. Jesús menciona 2 veces, ¿verdad? Hay 2 pasajes que se mencionan en el Nuevo Testamento. En Mateo dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Les dice: hipócritas, ¿ok? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes, ¿verdad? Y eso está en Mateo, el segundo está en Lucas. Luego Jesús contó la siguiente historia: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, oh Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Sí? Entonces Jesús aquí no está pensando que el diezmo es la cura de todos nuestros males espirituales. Eso no es lo que él está pensando ni apuntalando, ¿verdad? No, pero no está rechazando el diezmo tampoco, pero tal vez no es el core, ¿verdad? No es lo central de estos pasajes. ¿Por qué? Porque hay gente, lo que está diciendo es: puedes diezmar, pero no confiar en Dios. Eso es lo que puede pasar con tu vida. Hay gente que yo diezmo, pero siguen teniendo una vida desordenada. Diezman, pero siguen teniendo una vida de pecado. Es que tiene que cumplir. Yo doy, ¿verdad? Y Dios mete. O sea, usted a Dios no le mete 5 con hueco. Y entonces yo relato una historia de una vez que me enviaron, ¿verdad? En mis labores de pastor de jóvenes, a la casa de un señor que iba a la iglesia a recoger un diezmo. Al señor le iba muy bien en sus negocios, entonces él decía que a él iban bien porque él diezmaba, ¿verdad? Y el deal se llegó a, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, tiene un montón de dinero, pero algo en el espíritu, obviamente como pastor de jóvenes, un señor ya adulto, lo veo como extraviado. Y me dio compasión y empecé a hacer ciertas preguntas y resulta que él estaba teniendo una vida desordenada, ¿verdad? Sexualmente, con mujeres y un montón de cosas, y violencia y armas, y era una locura, ¿verdad? Y yo le dije: vea, usted puede hacer esto, pero sepa que usted no está bien con el Señor. Entonces a mí no me interesa, creo que a la iglesia no le interesa su dinero, pero sí nos interesa a usted, ¿verdad? Es porque a veces hay lugares donde parece más importante lo que la gente tiene que el corazón de la persona. Y uno tiene que velar mucho eso, ¿verdad? Porque la gente está y simplemente le hago: arréglese usted con esto, usted póngase a cuentas con Dios. Pero yo creo que sería un pastor irresponsable si no te digo que usted está en peligro. Porque el que practica el pecado, el del diablo. Usted puede diezmar y no confiar en Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿O están achantados? ¿Verdad? Entonces, lo que les acabo de decir. El segundo es Pablo, que me llama mucho la atención, el apóstol, que ni una vez, ¿verdad? Él escribe gran porcentaje del Nuevo Testamento y ninguna vez menciona el diezmo. Pero por no mencionarlo, sino que yo creo que esto empieza a crecer y a crecer. Y entonces, vean las primeras cosas que él dice. Dice: el primer día de cada semana. ¿Cuándo es? Hoy es el primer día de cada semana, ¿sí? Cada uno debería separar una parte del dinero que se ha ganado. ¿Según qué?
según hayas prosperado, aparte. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, dice, no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo a golpe, ¿verdad? Porque se lo van a comer en confites. Sí, no, yo ahí tengo guardado y lo tengo guardado. Cuidado. Otra cosa que Pablo señala, dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. ¿Y lo hicieron qué? Ojo aquí, porque nadie debe sentirse coaccionado. Vean cómo apela Pablo a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo también dice, o escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a los Corintios, cada uno debe, ¿qué? Decidir. ¿En dónde? ¿Qué debe decidir? Y no den de mala gana, ni bajo presión. Porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Él es el Dios macario, Él es el Dios alegre, feliz, eternamente feliz. De usted o no esté, Dios no se enchompipa. El que se enchompipa es el pastor. Porque hay proyectos, porque quiero salir adelante, porque tengo que pagar, ¿verdad? Porque los papás, ¿verdad? Los pastores tienen familia, esto y el otro, los que viven full time de eso, ¿verdad? Y no estoy en contra de eso, ¿verdad? Que haya líderes que estén full time con eso. Yo no estoy en contra. A veces digo, si yo estuviera todo el full time, podría hacer más de, no sé. Por eso yo tengo un gran equipo, porque entre todos podemos hacer todo, ¿verdad? No gira alrededor de un hombre, sino un gran equipo. Por eso usted debe servir y apoyar a sus pastores, ser parte del equipo y ministerios de la iglesia. Pablo también escribe, y Dios proveerá. ¿De qué manera? Sí, Dios va a ser cochino. No, dice, con generosidad, todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante para compartir con otros. Hay gente que no tiene porque en su corazón no está compartir. De verdad, son cochinos con las personas. No comparten, no dan, tienen carro y no hacen un ride. ¿Sí? Tienen comida y se les pudre por no compartirla. Tienen ropa ahí guindando, no la usan hasta que les quede. No sea cochino, regálelo, después adelgaza y después se compra otra. No sea cochino. Ahora me mandaron un mensaje, ¿verdad? De un líder en Estados Unidos, ¿verdad? Que se compró una blusa que parece afeminada, ¿verdad? Que vale $2,000. Entonces alguien pone ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Si tu pastor usa una blusa de $2,000, esa no debería ser tu iglesia. Haciéndole una crítica, ¿verdad? Entonces le mando yo al pupilo que me manda, le mando esto, y dice, vean los cajones, 5 rojos. Sí. También Dios nos da inteligencia para no botar la plata. Sí. Mi esposa que me viste. Compartir con otros. Entonces, quiero concluir con esto. Yo estoy convencido de que la pregunta correcta no es ¿cuánto debo dar? Yo creo que esa no es la mejor pregunta. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es ¿con cuánto yo me atrevo a quedarme? Hoy quiero de verdad pensar que usted piense diferente hoy. ¿Cuántos aquí son bendecidos? Yo soy un hombre bendecido. Y estoy hablando de hijos, de conocimiento, de sabiduría, de amor, de gozo. Estoy hablando de lo intangible. Hay salud, ahorita hay salud. Bueno, todo me duele, se me está cayendo el pelo, todo está vacilón, la columna. Ya, porque uno envejece. ¿Cuántos vamos envejeciendo? Salen canas, ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero eso está bien, eso es normal, eso no importa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, eso no es el problema. Pero hay felicidad, estoy en paz en mis relaciones. Hay perdón, puedo perdonar rápido. Ya no es aquella amargura, ¿verdad? Por años con alguien. Sientes bendición por haber ido madurando, no desesperarme cuando hay problemas. El Señor va a traer la sabiduría, vamos a encontrar la salida. Hay muchas bendiciones. Y si empezamos a hablar de cosas
materiales, que ahí donde el Señor dice, no pongan los ojos en esas cosas, no hagan tesoros aquí en la tierra. Yo ya soy bendecido. Y no por el techo donde ¿verdad? Ni el transporte que yo tengo, no, ¿verdad? El jarolo que ese me lo chocaron un día de estos, ahí anda. O sea, usted no es su carro, usted no es su motocicleta, usted no es su ropa, usted no es su celular, su tecnología. O sea, yo ya tengo lo más valioso, y es que este pedazo de barro y ese pedazo de barro que es usted, que no servía para nada, Dios dice, hey, déjame habitar ahí y transformarlo. Y Dios nos ha ido transformando de gloria en gloria hasta que el día va a ser perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del tema material, ¿verdad? Yo me hago esta pregunta: ¿con cuánto yo me atrevo a dejarme? Entonces yo decía que yo tengo una convicción personal, que la gente que se considera de clase media, para mí dar el diezmo es robarle a Dios, porque cada uno debe dar conforme prospera. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerda que él estaba viendo a los ricos dando de lo que les sobraba? Pero aquella viuda dio 2 blancas. Pero ella dice, pero ella dio todo lo que ella tenía. Usted puede a veces dar de lo que le sobra, ¿verdad? Y eso es uno de los grandes problemas. No se pregunte qué porcentaje debo dar. Debo dar el 10% del bruto del neto. ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Todo el mundo quiere dar el mínimo. Es eso. Cuanto más yo tenga, escuche, si usted retiene más de lo que es justo, a usted se le va a quitar eso. Eso dice la palabra. Entonces se aprende a ser desprendido, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me atrevo a gastar en mí? Usted puede gozar, hay sabiduría en eso, no en acumular, donde la polilla, ¿verdad? Corrompe y come, ¿verdad? Esas son preguntas. Entonces, todo el dinero que tienes a mano, ¿de quién es? Es de Dios. Dice la palabra, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Hay otro pasaje ahí que es un poco extenso, que está en Mateo 25, que ahí está, ¿verdad? No voy a detenerme ahí por el tiempo. Pero dice, a los que usan bien lo que se les dará aún más. Y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces, cuando yo veo esto, para mí es irracional que la iglesia piense que con lo que damos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia la llamamos la Gran Comisión. ¿Sí? Ir por todo. Ahora, pregunta: ¿con un colón de cada 10 vamos a conquistar y discipular a todas las naciones? ¿Ven que es irracional? O sea, si usted pone su mente y calibra con Dios, ¿cuál es su corazón? Que todos sean salvos, ¿verdad? Que se arrepientan, ¿verdad? Los que lo aceptan, lo reciben, lo confiesan. Es decir, con un colón de cada 10 para misiones, creo que no la logramos, porque ahí andan los misioneros devolviéndose. Ahí están sufriendo, viendo como proyectos son fracasos porque la iglesia está súper bien acomodada y nosotros seguimos durmiendo. Entonces no pregunte, debo diezmar, sino cuánto de lo que Dios me ha confiado me atrevo a usarlo para llenarme de comodidades. Léalo. Entonces, las preguntas van a despertar tu cerebro de la parte límbica, del sistema límbico, entonces te hace reflexionar. No es lo mismo que yo le hable que usted se pregunte. ¿Debo diezmar? Yo esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto de lo que Dios me ha confiado me atrevo a usarlo para llenarme de comodidades? Un amigo muy cercano, un amigo muy cercano mío, pertenece a, bueno, está con nosotros ahora en la iglesia, pero por muchos años perteneció a los Hermanos en Cristo de Estados Unidos, Brothers in Christ. Y entonces
él conoció a un muchacho que tenía mucho dinero en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces iban en el carro, ¿verdad? Iban en el carro, ¿verdad? Y era un gajo de carro, ¿verdad? Y dice, qué raro, él tiene, ¿verdad? Muchos recursos, pero vio una cámara de fotos impresionante. Y entonces mi amigo le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ha sido todo esto? Y entonces el amigo le dice, yo tengo una filosofía, eso es una filosofía de vida. Dice, cuando yo quiero algo, por ejemplo, esta cámara, yo ahorro lo que cuesta esa cámara. ¿Sí? Entonces ahorra, y ya cuando tiene el dinero para la cámara, va y la da a la obra del Señor. Y vuelvo a empezar a ahorrar hasta que ya la segunda ya me compro la cámara. Porque yo sé que entonces esa cámara no es mi dueña en mi corazón. Porque yo ya estuve dispuesta antes de tenerla a perderla. Entonces este gajo en el que ando, yo tengo la plata ya para el nuevo. Imagínense la cantidad de miles de dólares. Bueno, ya es más barato, aquí es que hasta por debajo de la lengua nos dan con los impuestos. Pero dice, ya tengo el dinero, entonces y ahora esos miles de dólares, pongámosle que sean $35,000, va para la obra del Señor. Y vuelvo a empezar. Y sus papás discuten con él. Y por la manera en que Dios lo ha bendecido. La cámara la tengo. Muy probablemente ahorita ya estén montados en ese carro. La ropa, le dan plata para ropa y se iba a vestirse al ejército de salvación, en lugar de irse a los grandes moles, como algunos de nosotros que ahora nos vestimos en los cajones. No parece, ¿ah? Hay que ser austero. No es cochino, no es cochino. Hay algunas cosas. Pero la pregunta es, ¿me lleno de comodidades? Y estoy peleando, ¿verdad? Después, ¿cómo pagar esas comodidades? Entonces, vean, cierro con este cuadro. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús? Esa es la meta, ¿verdad? Vayan y hagan. Entonces, cuando yo veo el discipulado y lo veo a la luz de la palabra, ¿verdad? Y decir, si yo capto la visión de discipulado de esta mañana, ¿verdad? Si nos quedan unos 8 minutos, voy a comprender algo. Entonces, vean lo que es discipulado. Dice, y respondiendo les dijo, es el pasaje, el que tiene 2 túnicas, camisas, zapatos, enaguas, vestidos, jeans, ¿verdad? ¿verdad? De al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso no es la 10ª parte, eso es el 50%. Vivir una vida de generosidad, según el discipulado en la Biblia, no es 10%, ahí es 50%. Usted tiene 2 túnicas de una. ¿Cuánto está? Dice, las 2 túnicas eran el 100. Usted da una, ¿cuánto le queda? Del 50%. La otra. Póngase casco, ¿ok? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, o sea, el 50%. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 400%. Eso es cuando Jesús llegó a su casa, ¿se recuerdan? No puedo tenerme en cada pasaje, pero el tercero que quiero darles, yo no sé cuántos aquí quieren ser discípulos, ¿verdad? O son discípulos. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro, ¿en dónde? En el back. En el back. En Condovac. No, en los sueños. No, bueno, en el castillo allá, en San Rafael de Heredia. Bueno, en el Indoor Club. Dice después, ven y sígueme. Mientras que el Antiguo Testamento se mantenía en lo del diezmo y todo el mundo pelea, el Antiguo Testamento ya pasó. Bueno, entonces tome chichi en el Nuevo Testamento es muy diferente. Tome chichi está en Apocalipsis, al puro final se le agregó. Mentira, no molestando, nada más para que no se duerman. Lucas, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo, el 100%.
Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vaya. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera lugar donde recostar la cabeza. La expresión de Jesús fue dejar todo lo que tenía y venir aquí. Dejó el 100, él mismo se dio, ¿verdad?, el 100%. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. No sabemos si fue el 10, el 20, el 50, el 65, el 80 o el 100%, pero de seguro no fue el 10. Ahí, vamos a ver, ayúdenos a enfocar aquí. No habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían, dice, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿verdad? Ese fue el que cuidó a Saulo, ¿verdad? Que significa hijo de ánimo, el que consuela. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero. ¿A quiénes? Muy bien. Una más. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría. ¿Sí? Ese es el eslogan de la iglesia de nosotros. Es uno de los eslogans. Somos la iglesia más feliz de Costa Rica y hemos decidido escoger el gozo. A pesar de lo que atravesemos, podemos ser pobres, no tener, pero abundamos en gozo, porque eso es una decisión. Te puedes ir ahorita a andar amargado toda su vida, ¿verdad? O pues te puedes ser feliz sin importar lo que esté pasando. Sí, pues una alegría, véalo aquí en la Biblia. De la cual dice, esa iglesia se desbordó en gran egoísmo. ¿En qué? Gracias, ustedes dos están en todas, ahora se ganaron, ¿verdad? Ustedes están... Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por obligación, porque, ¿verdad?, vino un predicador y los enredó y empezó a decir: ¿quién con $1000? Nadie los manipuló, nadie los maldijo, era por voluntad propia, dejaron que el Espíritu fluyera. No cantamos ahora: si tu presencia conmigo no va, yo no voy. ¿Quién cantó eso ahora? Entonces, ¿qué hace la presencia de Dios en uno? Ahí no les gusta cantar ya. Pues se supone que estoy cantando, está la gloria, Señor, tu presencia. Bueno, entonces el fruto del Espíritu de nosotros, si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a producir bondad. Y bondad son actos buenos. Y lo hicieron por voluntad propia. No sabemos, dieron más de lo que podían. La Biblia termina diciendo: donde está tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Ya, hermanos, traté de ser breve y lo más rápido que pude. Perdón si es muy tarde, pero yo creo que hay tanto que cambiar aquí adentro, en nuestro corazón. Si los que ya somos generosos y damos, que esto nos refresque, nos afiance, sea confianza. Los que siguen enchompipados con el dar y piensan que solo a ellos es que hay que darles, cambia tu mentalidad, ¿verdad? Mi papá siempre ha dicho: la única esperanza del pobre es dar, ¿verdad? Sí. Y que es necesario tener a los pobres entre nosotros, ¿verdad?, para movernos a compasión y ayudar a siempre algo en algunas situaciones. Padre, gracias por tu palabra. Bendigo a esta comunidad cristiana, Señor, y como dice su nombre, hay misericordia y restauración. Restaura nuestra manera de pensar. Que sea un buen domingo, Señor, que sea tu palabra. Gracias por los hermanos que se graduaron y ahora tienen un corazón ahí renovado y una mentalidad para ser mejores mayordomos de lo que has puesto en nuestras manos. Que esto sea motivación para otros, Señor, y bendigo este lugar, que sea de verdad una casa de bendición, donde se restaure, Señor. Y si antes éramos egoístas, avaros,
feos, así cochinos contigo y con la gente y con nosotros, Señor, que ni siquiera podemos oler bien porque no queremos invertir en nosotros. Señor, todas esas cochinadas, quítalas de nuestro corazón y haznos generosos para tu reino, para la gran comisión, para los unos con los otros, Señor, y para con nosotros mismos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos los bendiga.